Buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a el espacio académico interactivo del PINC. En esta ocasión nos van a presentar dos chicas que están realizando sus temas de investigación. Les presento a la primera. Ella es la licenciada Minerva Analí Trejo. Voy a leer su semblanza. Ella es maestrante del programa en Estudios México-Estados Unidos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en Economía por la misma universidad y cuenta con experiencia docente en la Facultad de Economía y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha colaborado en la consultoría Ecopolíticas y con el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sostenibilidad Centrus de la Universidad Iberoamericana. Forma parte de la Red Internacional de Promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Red de Norteamericanistas del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, de la UNAM. Su tema es Seguridad Alimentaria en Juego, la crisis socioambiental en México y Estados Unidos. Adelante, Minerva, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación al PINC. Bueno, procedo a compartir mi pantalla para presentarles unas diapositivas para que nuestra conversación sea un poco más amena. Bien, el tema del cual yo les voy a exponer el día de hoy es sobre la seguridad alimentaria en juego, particularmente desde aspectos teóricos de la crisis socioambiental en México y en Estados Unidos, y posteriormente qué efectos tiene este proceso en la producción de maíz. Seguramente hemos escuchado en los medios de comunicación, en redes sociales, que estamos viviendo una serie de fenómenos que tienen que ver con el cambio climático, con el calentamiento global. Seguramente hemos escuchado diversos términos como es una devastación ecológica o un colapso de los recursos naturales, entre otros. La intención con esta exposición es platicarles los avances de la tesis que estoy realizando dentro del programa de estudios México-Estados Unidos. La presentación que tengo aquí es solamente una parte del marco teórico y un avance de mi capítulo número 2, que trata sobre la política climática que se ha hecho en México y en Estados Unidos. Entonces, bueno, en este sentido, para dar este preámbulo, comienzo con darle un marco teórico a toda esta serie de conceptos y de palabras que recibimos de manera recurrente en los medios de comunicación, para darle un nombre formal. Entonces, hemos escuchado que hay una crisis sobre el ambiente, el medio ambiente, devastación y colapso. Bueno, esto tiene diferentes definiciones. Primero, una devastación es cuando hay una explotación de los recursos o de la naturaleza de manera constante. Y cuando hay una devastación exacerbada y de manera constante, se puede llegar a un colapso. El colapso se define como ese punto del no retorno, es decir, un punto en el cual ya no hay manera de que ese recurso natural o de que aquel ecosistema o lo que se haya explotado pues tenga manera de volver. Por ejemplo, si colapsa una especie, se llega a la extinción y no hay manera de que reviva. El concepto de crisis, sin embargo, es más profundo. Esta palabra, que viene de un vocablo griego, significa de consecuencias importantes, es decir, una reestructuración profunda. Y Marx lo define, Carlos Marx, que es un teórico importante desde la teoría crítica al sistema capitalista, lo define como ese proceso que se encuentra inmanente dentro del sistema capitalista y que deviene de la superproducción del capital constante. Es decir, es un proceso de transformación dentro del sistema capitalista que funciona para que este sistema siga vivo. Es una adaptación para que el capitalismo continúe en nuestra sociedad. Y bueno, a todo esto, el término que me gustaría ocupar y que he revisado en términos académicos
me parece muy ad hoc a este nombre de los fenómenos que escuchamos a nuestro alrededor constantemente, es el de crisis socioambiental. ¿Qué es esto de crisis socioambiental? Bueno, primero debemos pensar en dos esferas, en la esfera del medio ambiente y en la esfera social, que es donde son dos esferas que convergen en nuestra vida actual. Primero, el medio ambiente. El planeta Tierra se encuentra compuesto de diferentes aspectos que dialogan, por ejemplo, el medio ambiente, los ecosistemas y sus subsistemas, todos los seres vivos que están ahí, tanto los seres vivos acuáticos como el ser humano, la propia naturaleza o lo que podríamos denominar naturaleza, que es este conjunto de aspectos, o bien los recursos naturales y la temperatura, el clima que se encuentra dentro del planeta. Entonces, cuando escuchamos en las noticias, por ejemplo, lo que les mencionaba hace un momento, hay aumento de olas de calor por el cambio climático. Se está refiriendo solamente a un fenómeno dentro de todo el espectro del espectro medioambiental. Bueno, por otra parte, tenemos el sistema social, la manera en cómo nos relacionamos entre seres humanos y en cómo nos reproducimos, cómo subsiste la humanidad. Bueno, nosotros actualmente nos encontramos viviendo bajo el sistema capitalista. Este sistema capitalista tiene como objetivo generar ganancia, es decir, que todas las actividades que realiza el ser humano se encaminen a generar dinero, a generar más ganancias para que el sistema capitalista siga vivo. Esa es la manera en la cual vivimos, la manera en la cual nos educan. Seguramente a todos nos han dicho, vas a ir a la escuela para tener un mejor futuro, tienes que estudiar para conseguir un trabajo, y entendemos como similitud al éxito tener una casa muy grande, tener muchos automóviles, o al menos tener un automóvil ya es una forma de tener éxito, porque precisamente esa es la manera en cómo se piensa dentro del sistema capitalista. El éxito es igual a tener ingresos. El objetivo de la vida es poder acceder a más recursos. Entonces, bueno, este sistema capitalista que tenemos introyectado, o bien que se nos ha determinado socialmente, nos lleva a esta serie de acciones, ¿no? A explotar recursos naturales, a explotar la naturaleza de manera exacerbada, de manera constante, generando la devastación que les mencionaba hace un momento, y posteriormente un colapso de estos recursos. Y bien, ¿dónde está la crisis? La crisis en este esquemita se las planteo en la parte de abajo. La palabra crisis, que quedamos que es una transformación profunda, una reestructuración, es transversal a estas dos esferas que convergen. Es decir, la crisis transforma a partir de esta lectura teórica del sistema capitalista la explotación, la devastación y el colapso para que estos dos sistemas, el medio ambiente y el sistema social, pues puedan sobrevivir dentro de la esfera capitalista. Entonces, esto es lo que se denomina la crisis socioambiental. Entonces, cuando escuchamos hablar sobre el cambio climático, sobre altas temperaturas, sobre el calentamiento global, este es el fundamento teórico. Una crisis socioambiental que tiene que ver con la manera en cómo nos reproducimos actualmente, en la manera en cómo el ser humano produce y consume en nuestra sociedad, y los efectos tanto positivos como negativos que pueden tener en el sistema medioambiental. Bien, voy a mencionar algunos conceptos que vienen de la teoría crítica que les mencionaba, tanto de la escuela marxista como de la escuela de Frankfurt, y una de las teorías contemporáneas. El primer concepto es la acumulación originaria. Bueno, este concepto de acumulación originaria viene de este proceso de privatización de la naturaleza que se produce a partir del despojo de la humanidad de sus medios de producción y de sus medios de subsistencia. Hace muchos, muchos siglos, el ser humano solamente sembraba para alimentarse, y de ahí subsistía. Había una relación entre el ser humano y la naturaleza donde se conversaba y se respetaba.
Sin embargo, con el paso del tiempo, todo comienza con la privatización de estos espacios naturales. Imaginen que van caminando por el bosque y ven ramas tiradas en el suelo y están en invierno, entonces dicen, bueno, voy a recoger estas ramas y las voy a utilizar para hacer leña para no morirme de frío. Y de repente llega alguien, otro ser humano como ustedes, y les dice, no puedes recoger esas ramas porque este bosque es mío. Ese proceso de decir que la naturaleza que estaba allí puesta y el ser humano que llegó a estar ahí en esta naturaleza, el momento de cercar y decir, esto es mío, es privatizar un espacio. Esa privatización es lo que conlleva a la acumulación originaria, es decir, este espacio de donde podemos obtener los recursos naturales como leña, como alimento, como muchos otros productos, le pertenecen a otra persona. Y es ahí donde comienza el sistema capitalista, ¿no? Marx lo llama la prehistoria del capital. Bien, otro de los conceptos es la transformación de la naturaleza en mercancía. Tal que como les mencionaba, hay una ruptura. Ya no solamente la naturaleza es lo que nos provee de nuestros medios de subsistencia, sino ahora los recursos que se obtienen de la tierra, de la naturaleza, pues son un recurso que sirve para venderse y para obtener más ganancias. Y esto responde a la dinámica del capitalismo. Hay una ruptura social, una ruptura de la naturaleza humana, de la conciencia humana con el espacio en donde vive, para convertir a los recursos naturales en objetos, es decir, se mercantiliza la naturaleza. Otro de los conceptos que nos ayudan a comprender este proceso lo propone Herbert Marcuse, que es la relación entre el hombre y naturaleza. Ya no solamente hay una mercantilización de lo que obtenemos de los recursos naturales de la tierra, sino hay una superioridad del ser humano ante la naturaleza. Es decir, en términos coloquiales, yo voy a plantar un árbol, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a sembrar. Yo, ser humana, lo voy a realizar. Cuando el árbol también me brinda oxígeno, cuando el árbol también es un sujeto que está vivo, es un ser que también subsiste en la naturaleza, pero hay esta ruptura entre que dejamos de ver a los seres vivos como seres vivos y los vemos como objetos, como simples mercancías. Es esta ruptura de la mentalidad y de la relación entre el hombre y la naturaleza. Y Marcuse menciona que justamente es el control del hombre sobre la naturaleza, es el brazo extendido de la sociedad y su poder. Por último, otro concepto que nos ayuda a comprender este proceso de la crisis socioambiental lo propone Harvey David, que es la contradicción de la relación capital con la naturaleza. Bien, Harvey David trae este concepto a la actualidad, ya que esto se estudia desde la teoría marxista en los libros del Capital, en los Gundrice. Pero bueno, Harvey David lo aplica un poco a la actualidad y tiene una reinterpretación muy interesante. Aquí se refiere a que hay un crecimiento exponencial y un aumento del capital exacerbado, ¿no? Como mencionábamos anteriormente. Esta explotación del medio ambiente, pues produce una crisis medioambiental. Y esta crisis es provocada precisamente por la sobreexplotación de los recursos naturales en la búsqueda de acumular más ganancias. El sistema solo quiere ganancias sin importar la naturaleza, básicamente. Hay un punto muy interesante en este concepto. Hace años la devastación ha sobrepasado estos límites de lo local. Antes escuchábamos que se había contaminado un río, que quizás se había secado una presa, que había problemas dentro de ciertas poblaciones. Actualmente podemos darnos cuenta de que la cuestión ha avanzado muchísimo. Por lo que ahora hay extinciones masivas, escuchamos en todas partes de calentamiento global, de la pérdida de la biodiversidad, y señala Harvey David que tal es esta cuestión tan grande que se ha llevado a organismos internacionales que han intentado generar propuestas como el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, la misma Agenda 2030, pues para buscar respuestas a esta crisis socioambiental que ha sobrepasado los límites de lo local, ¿no? Ahora es
mundial. El mundo se ha dado cuenta y está sufriendo las consecuencias de estos cambios que han sido provocados por el mismo ser humano. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la seguridad y la inseguridad alimentaria? Primero definamos. La inseguridad alimentaria es este estado en el que las personas probablemente se han quedado sin alimentos, sufren hambre y en el caso más extremo pasan días sin comer. Evidentemente ponen en grave riesgo su salud y su bienestar. Esta clasificación de inseguridad alimentaria se da en moderada, grave y aguda. Por otro lado, la seguridad alimentaria es lo contrario, es esa situación en la que todas las personas tienen acceso en todo momento, acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades. Y se proponen 4 dimensiones para conformar este objetivo de la seguridad alimentaria. El primero de ellos es la disponibilidad, es decir, que tengamos alimentos físicamente, que podamos acceder a ellos, y esto tiene que ver con cómo se almacenan los alimentos, con las reservas, de cómo se transportan y su almacenamiento, para evitar desperdicios de alimentos en la cadena productiva. La segunda dimensión es el acceso. Aquí entramos ya en una discusión económica también, es decir, no solamente que estén ahí los alimentos disponibles, sino que las personas tengan suficientes recursos económicos para acceder a ellos, a alimentos de calidad y sanos y nutritivos. Otra de las dimensiones es la utilización, es decir, que tengan los nutrientes y la energía necesaria. Actualmente se observan 2 extremos, ¿no? Tanto hay un acceso ilimitado a alimentos que se desperdician muchísimo, y por otra parte hay países que no tienen acceso a alimentos, ¿no? Entonces hay estas contradicciones del capital que se mencionan desde la teoría crítica. Por otra parte está la estabilidad, es decir, que todas estas condiciones se garanticen en todo momento. Como podemos observar, es un gran reto el término de la seguridad alimentaria y encontrar este equilibrio para toda la población en el mundo. Esto conecta con qué se come en el mundo entonces. ¿Cuáles son los principales alimentos? Bueno, lo que más se consume en el mundo son granos. De estos granos que se producen, que se consumen, están los cereales primarios como el trigo, en segundo lugar la caña de azúcar y en tercer lugar el maíz, entre otros pues hortalizas, raíces, tubérculos y arroz. Dentro de la región que yo estoy estudiando y por tanto es el interés de la investigación, en México y la región de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, lo que más se produce es maíz en estos 3 países. El maíz dentro de la región de América del Norte representa el 35% de la producción mundial. El 32% de lo que se consume en el mundo proviene de Estados Unidos, el 2% de México y el 1% de Canadá. El maíz es uno de los principales granos a nivel mundial porque es un alimento humano, también sirve para forraje, para etanol, biodiesel, endulzantes, cerveza y destilados. La producción de maíz actualmente responde a un proceso intensivo, es decir, entre más se produzca en el menor tiempo posible, vamos a responder a las necesidades del capitalismo, que es generar ganancia, y también alimentar a la población, porque está íntimamente relacionada la producción con el consumo. Entonces, actualmente somos 8,000 millones de habitantes. Se proyecta que para 2050 seamos 9,7 mil millones de habitantes. Dicha producción intensiva, tal como lo hemos planteado, que responde a las necesidades del capitalismo, pues genera crisis socioambiental, ¿no? Todo este espectro que hemos visto de la mercantilización de la naturaleza. ¿Qué relación hay entonces con la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la crisis socioambiental? Uno de los fenómenos más importantes que se han generado a partir de esta crisis es la variación de la temperatura, particularmente el aumento de las temperaturas que genera sequía en los suelos, y esto se mide a través de diferentes metodologías. Una de ellas es el índice de Palmer de severidad de sequía. Este índice que genera el IPCC indica indica los niveles, ¿no?, de sequía y falta de agua dentro de las regiones del planeta. Entonces, en esta proyección que tenemos aquí,
Se puede observar que las áreas más cálidas se encuentran en el este de América del Norte y también hay una mayor sequía generalizada en África. Bueno, centrándonos nuevamente en América del Norte, podemos observar que tiene problemas de sequía bastante importantes. Esta preocupación, pues, se refleja en la vulnerabilidad de la agricultura en América del Norte, porque esta vulnerabilidad no solamente tiene que ver con el aumento de la temperatura, sino que es multidimensional. Es decir, también tiene que ver la capacidad del sector para hacer frente a estos factores, a las competencias económicas de otras regiones, a la mejora de las variedades cultivadas de maíz y sobre todo la gestión de los productos agrícolas que se dan en esta región. Los estados de Estados Unidos que les estoy mostrando es lo que se llama cinturón del maíz. Para el caso de México, tenemos que el 85% de la superficie del territorio son zonas áridas y semiáridas que tienen una precipitación variable. Esta variabilidad de la precipitación y el aumento de la temperatura, pues hace que la producción del maíz sea altamente vulnerable. Seguramente hemos leído, ya para ir cerrando, ese tipo de noticias. Hay un aumento de las olas de calor. Esto tiene, por ende, una consecuencia en la producción de maíz que disminuye su producción. Hay diferentes acciones, pues sí, acciones y efectos alrededor del mundo, no solamente México y Estados Unidos. En este análisis nos centramos en estos dos países, pero en realidad esto lo vemos en todo el mundo. Bien, ¿qué se ha hecho a partir de la política climática en México y Estados Unidos? Bueno, México tiene dos programas importantes. Uno es Sembrando Vida, donde se destinan aproximadamente 2.162 millones de dólares a la siembra de árboles para la reforestación. Y también está el Programa Especial de Cambio Climático, o el PEC. Este tiene como objetivos disminuir la vulnerabilidad al cambio climático, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, propiciar políticas de mitigación y adaptación y mejorar la coordinación para generar políticas de cambio climático. Esos son los objetivos de este programa. Y para el caso de Estados Unidos está el Programa de Justicia Ambiental Colaborativo y el Government to Government. Este programa colaborativo destina 30 millones de dólares a proyectos ambientales y el Government to Government 70 millones de dólares en resultados ambientales para generar justicia ambiental en los gobiernos estatales. Y también está la Ley de Reducción de la Inflación, o IRA, Inflation Reduction Act, que tiene como objetivo renovar viviendas asequibles para reforzar los hogares contra los efectos del cambio climático. También reforestación, generar una resiliencia dentro del transporte, proteger contra el calor extremo e inundaciones y otros impactos. Esto de manera muy general en las leyes es lo que, y en los programas que se promueven dentro de la política climática en estos dos países, es lo que podemos observar, la información pública que ustedes pueden consultar. En conclusión, con el cambio climático se pone en juego la seguridad alimentaria tanto de México como de Estados Unidos como del mundo, dado que, como hemos visto, esta región es de alta importancia para el resto del globo, al menos en la producción del maíz y en muchos otros productos. También se produce trigo, arroz, caña de azúcar. En fin, es importante señalar que las medidas que se están tomando por parte de los gobiernos son de adaptación al cambio climático. Hay menores medidas de mitigación, es decir, parece que los gobiernos se están enfocando en recibir al inevitable problema que ya tenemos encima y mejor adaptarse, ¿no? Por lo que se piensa en el caso de los cultivos en otro tipo de sistemas de riego para la producción intensiva de alimentos. Es decir, continuamos respondiendo al sistema capitalista buscando una serie de
de acciones para que la producción continúe en aumento para responder a esta demanda, ¿no? que les he planteado hace unos minutos. Se observa la priorización de intereses comerciales y económicos. Ante esta inseguridad alimentaria, estos aumentos de temperatura que generan sequías y escasez de agua, aún hay mayor preocupación dentro de las políticas climáticas sobre los recursos energéticos, sobre la disminución de gases de efecto invernadero. Se enfocan al transporte, a las industrias, pero poco se está haciendo o poco se observa en los programas que estén dirigidos a la producción alimentaria. Y bueno, eso es los avances que tengo de la investigación. Espero que sean de su interés y quedo pendiente de los comentarios. Muchas gracias. Pasamos a los comentarios. Me voy a permitir leer las semblanzas de los dos doctores. Él es el doctor Guillermo Murray Tortarolo, es licenciado en Ciencias Ambientales y maestro en Biología por parte de la UNAM. Doctor en Matemáticas por parte de la Universidad de Exeter en Reino Unido. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia, donde se dedica a la investigación interdisciplinaria en cambio climático. Entre sus líneas de investigación se encuentran los cambios recientes en el clima, los flujos de gases de efecto invernadero y los impactos del cambio climático en la seguridad alimentaria y el bienestar humano. Por su parte, la doctora Patricia Segura Medina, ella es jefa del Departamento de Investigación en Hiperreactividad Bronquial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 1995, con un nombramiento vigente hasta diciembre del 2025, nivel 2. Es parte del Consejo Técnico de la Red Temática de CONACYT REDCAM, Red de Investigación en Contaminación Atmosférica y Mitigación del Cambio Climático. Estudió medicina veterinaria, obteniendo la medalla Gavino Barreda y la medalla de plata a los mejores estudiantes de México. Obtuvo su maestría en Ciencias Fisiológicas y el doctorado en Ciencias Biomédicas en el área de Farmacología y Toxicología en la UNAM, realizado en este periodo una estancia doctoral en la Universidad de Lieja, en Bélgica. Actualmente, cuenta con 42 artículos científicos publicados con 653 citas en revistas de arbitraje y circulación internacional, así como 5 capítulos de libros especializados en su área de conocimiento. Ha obtenido 7 financiamientos externos para sus proyectos de investigación científicos, ha dirigido 7 tesis de posgrado y más de una veintena de tesis de licenciatura como tutora y coautora. Adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar porque lo comentaba el doctor Memo y primero que nada, Minerva, te felicito. Es una presentación muy clara, muy bien llevada. Sí tengo algunas dudas. No sé si tú ya antes habías presentado este trabajo y es la primera vez que yo lo escucho. Primero que nada, un poco de mi inquietud va por el lado de que a lo mejor tú eres economista, yo soy médico, pero un poquitito de lo que yo quisiera es saber cuál es el objetivo de tu trabajo y el tipo de investigación que vas a hacer. Yo entiendo que ahorita lo que nos has dado es el marco teórico de tu trabajo, que me parece interesantísimo. Creo que es un problema más que importante en toda la extensión de la palabra. Efectivamente, la biosfera, el planeta es un ser vivo único que está interconectado y literalmente como yo lo veo es que si se enferma una parte de ese organismo, pues va a terminar afectando a todos, a todo el ecosistema y a todos los que vivimos dentro de esta biosfera, ¿no? Entonces, dentro de los conceptos que tú pusiste, lo primero que nos pones en una de tus láminas es sobre cómo una crisis puede llevarnos a una devastación y una devastación a un colapso. Y ahí me llamó la atención que pones diferentes aspectos que han sido o que están siendo tocados en este paso de la crisis hasta el colapso, ¿no? Me llama la atención que pones ambiente separado de medio ambiente. Ahí sería mi primer pregunta. ¿A qué te refieres cuando hablas de ambiente y a qué te refieres a medio ambiente?
si no son lo mismo o me gustaría saber en ese concepto qué diferencia habría entre ambiente y medio ambiente. Bueno, primero, el objetivo de la investigación que estoy realizando, primero me gustaría decirles el título porque, como mencionaba, esta es solamente una parte. El título de mi tesis es Efectos de la crisis socioambiental y la política climática en México y en Estados Unidos del 2015 al 2022, el caso de estudio de la producción del maíz. Y el objetivo de la investigación es analizar el impacto de los factores socioambientales, la relación entre transgénicos y agroquímicos y la política climática en la producción del maíz bajo el análisis de los objetivos de desarrollo sostenible número 2, que es el hambre cero, y el objetivo de desarrollo sostenible 13, que es la acción por el clima. Esto en el marco del 2015 al 2022, es decir, desde que se implementó esta agenda de política internacional. Bueno, la diferencia que yo hago entre medio ambiente y ambiente es una mera diferenciación técnica que encontré en diccionarios y en diferentes glosarios. Bueno, lo que se diferencia es ambiente, desde mi conocimiento de ciencias sociales, es como el espacio donde se encuentran diferentes seres vivos convergiendo. Y el medio ambiente es como específico, es decir, un ambiente acuífero o un medio ambiente terrestre. Es un mero tecnicismo, pero me pareció importante ponerlo, hacer la diferenciación. Ujú. Bueno, lo que estoy entendiendo y espero que así Sí. lo hagamos de esta manera correcta, es que estoy un poquitito aquí para asesorarles a ti Sí. y a Adriana y mi recomendación, Minerva, siempre es, cada vez que presentes, no importa en dónde estés, es más, si tuvieras que hacer un pitch así de 5 minutos de tu trabajo, eh, el objetivo siempre es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando tú planteas un problema, eh, eh, y justificas lo que vas a estudiar, todo eso te lleva a una pregunta de investigación Ujú. que vas a contestar a partir de un objetivo. Entonces, siempre, 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 siempre que presentes, pon tu título completito, pon tu objetivo, que es lo más importante, porque a partir de ese objetivo ya podremos entender cómo lo vas a hacer, cómo vas a llegar, si va a ser algo documental, si va a ser algo, ¿cómo se llama? Experimental, si vas a hacer algo prospectivo o retrospectivo, cualquiera de estas cosas, ¿no? Entonces, porque así nos ubicas a quien sea que estemos escuchando. La verdad es que ya nada más con hoy tu título y tu objetivo, muchas de las preguntas aquí ya me las contestaste, porque justamente yo quería preguntarte, entre muchas otras cosas, cuestiones importantes que tienen que ver con la seguridad agroalimentaria, con la calidad de los alimentos, con justo esta correlación que existe entre cambio climático, los diferentes eventos que están asociados al cambio climático, como son las sequías, el cambio de temperatura, las islas de calor, la presencia de contaminantes de corte y de vida larga, y cómo finalmente tienen que ver con la calidad de los alimentos. Entonces, todo eso te lo iba a preguntar justo porque siento que no se vinculó con estos antecedentes que tú nos estás poniendo, y sí me gustaría que todo eso lo lleves al problema, a cuál es el verdadero problema que tú quieres resolver, que es crucial. Creo que efectivamente diste un marco sobre, y a mí me llama mucho la atención, no sabía yo que el 32% lo producía Estados Unidos, que Canadá es solo el 1% y nosotros el 2%, y me parece tremendo, porque aquí defendemos, y espero no afectar los sentimientos de nadie, por ejemplo, el que no se usen transgénicos en México, que porque vamos a contaminar a todos los maíces nativos, etcétera, cuando sí tendríamos que entender, pero esa es solo mi opinión, que muchos de estos transgénicos, la transgenia la genera la naturaleza, o sea, ellos empiezan ¿cómo se llama?, a resistir
las sequías, los cambios de temperatura, aquellas combinaciones de genes que sean más resistentes a todo este medio ambiente que les rodea. Entonces, bueno, nada más, creo que la parte más importante que yo te diría de tu trabajo es que es súper importante que siempre que lo presentes, tengas este pensamiento de iniciar con tu título, poner un pequeño antecedente que te lleve al problema del que tú quieres referirte, que dé ese marco teórico, siempre dar tu objetivo, siempre, y comentar cuál va a ser la metodología a través de la cual tú vas a hacer esto, ¿no? Entonces, sin importar si es economía, si es biología, si es medicina, es una buena manera de que yo lleve de la mano a toda la gente sobre mi tema, ¿no? Me pareció muy interesante toda tu introducción económica, sobre este pensamiento que hoy nos está, o sea, el mundo es primordialmente capitalista, aunque estemos hablando de Rusia o de quien estemos hablando, y efectivamente como esto ha sido pues lo que nos ha llevado, y coincido contigo, a la devastación, a la crisis, pues a la situación tan grave que hoy tenemos en el cambio climático. Entonces, pues nada más, de mi parte, creo que sí hay varias cosas que creo que es importante que platiques y que tomes en cuenta, qué importancia tiene el mismo proceso del cultivo del maíz, la quema, la raza, todas estas cosas que se hacen en el mundo entero, porque una vez que se levanta el maíz, pues hay que quitar, cosechar y quemar, y eso, como tú lo pusiste por ahí en tus antecedentes, muchos incendios forestales se dan a raíz justo de estas prácticas agropecuarias. Creo que también es importante que pudieras tomar en cuenta algunos temas como el uso de fertilizantes para el cultivo, que también están metiendo ruido muchos de estos fertilizantes, porque fertilizantes y plaguicidas, ambas cosas, y desde luego, pero ya lo tienes tú en tus temas, lo que pasa es que yo no lo había oído, para mí es tremendamente importante todo lo que sería el uso, los transgénicos, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Y voy a seguir insistiendo para bien y para mal, porque siempre es importante, interesante escuchar a aquellos que dicen que están en contra de un transgénico, y pues los que estamos, yo me reconozco ser una persona a favor del uso de estos transgénicos, porque justo han tenido la intención de adaptarse lo más rápidamente posible a estos cambios en el medio ambiente e inclusive mitigar. Y ya mi última, que sí es pregunta, es ¿cuál es tu propuesta? O sea, propiamente, a partir de lo que tú hasta ahora has estudiado, ¿cuál sería tu propuesta para estos problemas que tú estás abordando, sobre cómo podría ser esa relación para mejorar la calidad, mejorar la producción, pero mitigar también este problema del cambio climático? Bueno, muchas gracias, gracias por todos los comentarios, todo esto me sirve y además, bueno, trabajar desde lo multidisciplinar, porque yo vengo desde las ciencias sociales, entonces escuchar a alguien que tiene un vasto conocimiento desde su área de investigación, pues es muy enriquecedor. Mi propuesta va dirigida hacia las políticas climáticas. Entonces, más bien esto responde, como lo presenté al final, ¿no? Lo que he investigado se enfocan mucho a la gestión energética, pero poco va enfocado a la alimentación. Entonces, quizá pues mayor inversión al campo, mayores regulaciones, ¿no? Porque no solamente se trata de brindar préstamos a las campesinas y los campesinos, sino también de regular las prácticas, que las prácticas sean sostenibles, que sean redituables para el medio ambiente. Lo que mencionaba, ¿no? Que no se responda a una producción intensiva simplemente por obtener ganancias, sino más bien una producción que vaya enfocada a largo plazo, que no sea dañar a la tierra a través de los fertilizantes o de los plaguicidas, donde ya no se pueda sembrar o se hagan monocultivos, pues sino lo contrario, diversificar, hacer policultivos que se puedan
enriquecer el suelo y pues así sostener la agricultura de la manera más viable, tanto para el planeta como para el consumo humano. Perfecto, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, Minerva, y pues seguiremos Muchas gracias. al pendiente de tu trabajo. Gracias. Doctor Memo. Gracias, Minerva. Muy interesante tu plática. Bien padre verla desde el punto de vista de las ciencias sociales y la política. Me gustaron mucho los conceptos. Me parece que estás en el proceso de empezar a articular esto, como darle coherencia. Me parece que todavía está un poco como flashazos teóricos, ¿no? Aquí, que la sequía es esto, que la política es esto. Y creo que va a cuajar en algo muy padre. Eso sí, me parece que está muy chido y que tienes, bueno, esta intención de entender sobre todo el rol que pueden jugar a veces las sequías en modificar las relaciones de poder entre los dos países, que sí es una cosa súper interesante. Pero sí hay algunos detalles importantes cuando pensamos en maíz en México. El primero, que no vi en ningún lado, es que hablas de el maíz, y ese para mí siempre ha sido una de las grandes falacias que existe cuando uno está trabajando el maíz. Primero que nada, no existe un maíz. Son dos tipos de maíz, si los quieres pensar en variedades. Hay maíz blanco y hay maíz amarillo, que se utilizan para cosas completamente distintas. Se producen de formas completamente distintas. Se importan de formas completamente distintas. Nada más me parece que es importante entender eso. Y la otra gran diferencia es que en realidad en México no hay un México que produce maíz. Hay un chorro de Méxicos que producen maíz. Y la producción y el comercio que tienes en el norte es completamente diferente a la producción que tienes en el sur. Por lo tanto, las estrategias y las políticas no pueden ser una sola a nivel nacional. Entonces, mi pregunta justo va hacia allá. Es, ¿cómo incluyes toda esta diversidad de formas de manejo, esa diversidad de variedades, dentro de una política de producción de maíz? Creo que ese es justamente el reto, que estamos respondiendo a recomendaciones internacionales, el marco que les platicaba hace un momento de la Agenda 2030, que tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, hambre cero. En este objetivo se plantean ciertas recomendaciones a nivel global de incentivar una producción sostenible con el medio ambiente. ¿Bajo qué condiciones? Internacionales, ¿no? Cuando el mundo es sumamente diverso. Ahora, esto hablando a nivel internacional, voy a hacer un paréntesis, el análisis que estoy haciendo es multinivel. Entonces se analizan las políticas internacionales, las políticas nacionales dentro de México y de Estados Unidos y por último las políticas binacionales, que es lo que se discute a través del TEMEC, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Entonces, bueno, eso en términos internacionales son recomendaciones que tienen una diferenciación abismal en términos de condiciones, tanto económicas como sociales, como políticas de los países. Luego, Estados Unidos tiene un alto nivel de desarrollo tecnológico, principalmente para el campo. Y la inversión que tiene el gobierno de Estados Unidos hacia los campesinos es mucho mayor a la que tiene México. Entonces, desde ahí tenemos ya una diferencia muy importante que puede hacer contrarias las políticas que se desarrollan. Y luego en México, o sea, sumado a todas estas diferencias que hay, también tenemos la variedad de maíz, ¿no? Y además, algo que no mencioné y que creo que debo encontrar el huequito en próximas exposiciones, es que la mayor parte del maíz que se produce en México es para consumo interno. O sea, el maíz que comemos en México es maíz mexicano, a pesar de que estamos al lado del país que más produce maíz en el mundo. Entonces, también esa es una diferencia importante, ¿no? Porque recién leía una noticia que me compartió mi tutora sobre la solución de controversias dentro de México y Estados Unidos a través del TEMEC, porque México hace un decreto donde se prohíbe maíz transgénico o maíz genéticamente modificado, ya no se puede importar para hacer tortillas ni para forraje y el objetivo es eliminarlo gradualmente. Evidentemente este maíz genéticamente modificado es el maíz que viene de Estados Unidos.
¿no? Y Estados Unidos tiene una preocupación importante, tanto que esto ha llevado a abrir un panel de solución de controversias en el marco del TEMEC, porque dicen que México no ha comprobado científicamente que esto es dañino para el ser humano o para los animales. Las preguntas que me surgen en este sentido es, bueno, ¿por qué al país que produce el 32% de maíz en el mundo le preocupa tanto que no pueda exportarle maíz a México? ¿Por qué si es el país que más produce maíz? Nos Entonces, exportan un montón. Nos exportan un montón no para consumo humano, lo exportan para, sobre todo para forraje, forraje. gorda. Entonces, sí es una cantidad de dinero impresionante. Pues claro que sí hay intereses allí. Entonces, bueno, Te quiero hacer perdón, otra sí, pregunta. Vale, sí, está sí, buenísima la discusión, podemos seguir aquí un montón de rato, me parece muy bien. Nada más eso, ¿no? Pensar en las diversidades de sí, los maíces que claro que existen. sí. Y la otra cuestión es que mucha de la discusión va hacia los transgenes, pero la tecnología que existe actualmente está dejando atrás a los transgénicos. Y es muy probable que en 10 años, 15 años, ya ni siquiera sea lo que nos importe. Entonces, con el surgimiento del CRISPR-Cas y el uso del CRISPR-Cas como tecnología ahora para la edición genética, esto va a ser mucho más común en la agricultura. Entonces, un poco también integrar, bueno, cuál es el futuro de la tecnología, de los retos que se va a enfrentar la cooperación bilateral en la producción de alimentos. Por supuesto que México no tiene en este momento las capacidades científicas ni tecnológicas para empezar a generar sus propias semillas. Y creo que mucha de la discusión, y es creo una de las partes importantes, no tiene que ver tanto con el impacto biológico, sino con la cuestión de la tenencia de la propiedad intelectual de las semillas. Y creo que esa parte es muy importante de integrar también en un trabajo que hable sobre las diferencias de cómo se ve la visión de la producción de maíz entre México y Estados Unidos. Tú no puedes tener un sistema en que las semillas tengan propiedad intelectual o tengan genes terminantes, porque el sistema de producción de México, sobre todo en la parte sur de nuestro país, ha sido un sistema siempre en el que la semilla depende del siguiente ciclo. Tú cultivas y parte de lo que cultivas lo obtienes para poner semillas para la siguiente también. No hay forma de que nuestro sistema de producción, sobre todo en microescala, se sustente en semillas que tienes que estar pagando cada año. Creo que por ahí también es importante meter un poco de discusión cuando hablamos para entender por qué México no quiere transgénicos y Estados Unidos lo está tratando de empujar. El norte de México, donde tenemos la gran producción de maíz, y sí hay maíz así a lo salvaje, mejorado y son los que sí quieren el maíz transgénico. ¿Va? El sur de nuestro país, que viven de la autosuficiencia, de la agricultura de autosuficiencia, no puede y no se va a poder sostener con transgénicos porque no hay forma de pagarlo. No es un problema biológico, es un problema social. Entonces, también poner eso en el contexto me parece que es importante. No sé si quieras comentar algo alrededor de esta parte. Sí, creo que la diferencia entre las regiones del país va a ser un reto para este análisis, o sea, porque estoy tratando de medir a través de niveles de producción, pero también la discusión de la variedad de especies de maíz, pues creo que un aspecto que tiene que discutirse, ¿no? Sobre todo con la problemática binacional que hay a través de los acuerdos comerciales, es la parte más medible, ¿no? Exacto. Y seguir pensando que no es un solo México, que hay muchos Méxicos. Y no Sí. solo es el tipo de maíz que estás cultivando, es la forma de manejo. Eso es un punto crítico. No puede existir una política única para el cultivo de maíz en México, porque no manejamos el maíz de la misma manera en todo el país. Sí. Nada más. Y entonces, por lo mismo, los acuerdos que se hagan hacia afuera no pueden ser necesariamente sobre un solo tipo de maíz. Nada más eso tenerlo como bien presente. De ahí en fuera te felicito. Por favor, cuando termines la tesis, me la mandas. Me interesa un montón ver qué encontraste y creo que va a ser muy buen camino. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por los comentarios. Vamos a pasar con la segunda chica que va a presentar. Ella es la maestra Adriana González Campos. Se encuentra realizando un doctorado en Ciencias Ambientales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Su tema es diseño de una metodología de evaluación para medir el nivel de vulnerabilidad de la salud por incidencia del cambio climático. Adelante, maestra. Pues muchas gracias por la invitación aquí a presentar mi trabajo de tesis. Voy a compartir pantalla para poder presentar mis diapositivas. Perfecto, pues muchas gracias. Pues ya habían presentado el título de mi trabajo de tesis doctoral, en este caso el diseño de una metodología de evaluación para medir el nivel de vulnerabilidad de la salud por incidencia de cambio climático. Entonces, bueno, presento yo a mi comité tutorial, a quien pues agradezco mucho su guía para poder elaborar esta tesis de doctorado, en especial pues a mi directora de tesis, la doctora Sonia Silva Gómez. Bueno, a manera de introducción, pues la evidencia científica ha demostrado que el planeta siempre ha estado en constante cambio, por lo que las variaciones en el clima se pueden dar de forma cíclica, de manera natural. No obstante, desde hace varias décadas se ha presentado una alteración en el clima de la Tierra de manera acelerada. El panel intergubernamental de cambio climático, además de brindar una definición pues, de lo que es, argumenta que dichos cambios pueden deberse a procesos naturales o forzamientos externos. Además, también postula con una certeza científica mayor al 90% que las actividades antropogénicas dieron origen a este fenómeno climático que está afectando la vida en el planeta. Al mismo tiempo, la Comisión Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pues establece que puede atribuirse directa o indirectamente a actividades humanas, pues este cambio en el clima, y pues que su impacto se adhiere a las alteraciones naturales del clima. En este sentido, entonces, el marco hace ya una distinción entre los cambios en el clima que se le atribuyen pues actividades humanas y las causas naturales. Es por ello que hoy en día ya se maneja un término muy interesante que es cambio climático de origen antropogénico, que es pues precisamente de lo que va a versar mi proyecto de tesis. Entonces, bueno, de acuerdo con el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2021, argumentan que la pandemia por COVID-19 y sus variantes puso en evidencia la vulnerabilidad humana, haciendo ver el daño que puede sufrirse por una crisis sanitaria y que aún así no se puede comparar con la emergencia climática a escala mundial que se vive actualmente. Y de acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 emitido por la Semarnat, pues se afirma que México es un país particularmente vulnerable a los impactos de cambio climático debido a sus características socioeconómicas y geográficas. Recientemente se ha comenzado a considerar a las ciudades como sistemas complejos y multifacéticos, y a pesar de ello, pues se ha dificultado un poco el análisis de estos sistemas debido al acelerado cambio en patrones de consumo, en cambios en el clima global, por lo que el monitoreo y evaluación de las actividades pues se ha vuelto crítico. Esto refleja un poco pues sí, la poca comprensión de que para dirigir un proceso de transformación pues se requieren de datos confiables sobre las mediciones de variables que tengan una relación estrecha con el cambio climático. También me gustaría mencionar que hoy en día pues la percepción de las personas sobre cambio climático es de gran interés para analizar y comprender cómo responder a él. No obstante, pues, las investigaciones difieren mucho en la forma en cómo se evalúan estas percepciones, y esto está dificultando hacer una comparación y poder integrar resultados. Las percepciones sobre la realidad, las causas y las consecuencias del cambio climático pueden tener implicaciones relevantes
en el comportamiento de las poblaciones y con ello apoyar a la creación de políticas de mitigación más que de adaptación. Entonces, considerando esta problemática, la Organización Mundial de la Salud ha logrado hacer mediciones sobre los efectos de la salud solo de manera aproximada y considerando solamente posibles repercusiones sanitarias. Entonces, esto afirma que existe una urgencia por crear alianzas entre naciones, una concientización y difusión de las amenazas a la salud por efectos de cambio climático y sobre todo promover y coordinar estudios científicos, su revisión sobre la relación de estas variables para poder contribuir a la creación de una agenda de investigación global. Es por ello que el objetivo principal de mi trabajo de tesis es diseñar una metodología de evaluación de vulnerabilidad al cambio climático, bueno, vulnerabilidad de la salud por incidencia de cambio climático a través de la selección de indicadores prioritarios para detectar efectos en la salud humana y en este caso el caso de estudio pues es la ciudad de Puebla, que es en donde yo resido. A su vez, este objetivo pues está compuesto de 4 objetivos específicos. El primero es determinar pues estos indicadores de vulnerabilidad de la salud por efectos de cambio climático en zonas urbanas, porque este trabajo se centra en un estudio urbano, porque para las zonas rurales ya existe mucha información, pero como que no se está prestando suficiente atención a las zonas urbanas. Entonces, bueno, seguido de definir un instrumento de evaluación que permita medir la vulnerabilidad por manifestaciones de cambio climático. Después se va a integrar la percepción de la muestra poblacional y los datos de fuentes bibliográficas en un análisis estadístico para reconocer el nivel de confiabilidad de los resultados. Y finalmente, pues, poder generar una metodología para medir la vulnerabilidad de la salud específica para la ciudad de Puebla por incidencia de cambio climático. Entonces, brevemente, para entrar a la metodología del trabajo, me gustaría dar como esta breve introducción, y es que con base en la información emitida por fuentes internacionales, como lo es el IPCC, se ha obtenido reportes de que con mayor frecuencia se dan variaciones climáticas atípicas. Han habido reportes sobre la relación entre estas variables y las actividades humanas, así como problemas de salud relacionados pues con esta situación. Es por ello que distintas organizaciones, instituciones, gobiernos y otros actores a nivel internacional han creado guías, manuales, metodologías que permitan evaluar su situación y su contexto en pro de una vida pues sostenible, de poder generar conciencia y por supuesto proteger la salud. Como la intención de este trabajo doctoral es diseñar una metodología de adaptación, adaptada a la ciudad de Puebla, se hizo una búsqueda de metodologías similares, afines, que pues incluyeran estas variables de investigación. Se comenzó por una búsqueda por palabras clave, primero en inglés y después en español, y como resultado se obtuvieron 4 metodologías afines a la propuesta de investigación, que no me voy a detener en este momento a explicar a detalle porque más adelante lo voy a hacer. La primera de ellas es esta que fue emitida por la Organización Mundial de la Salud en conjunción con la Organización Panamericana de la Salud, llamada Evaluación de la Vulnerabilidad y la Adaptación, que es un compendio de resultados y experiencias de 16 países donde emplearon guías, herramientas técnicas para pues, evaluar la vulnerabilidad y su adaptación. La siguiente es el manual para el análisis de capacidad y vulnerabilidad climática emitida por Robert Chambers, que tiene más un enfoque rural, pero se compone de muchas preguntas orientadoras y esto ayuda mucho a la creación de encuestas. Finalmente se obtuvieron 2 metodologías, una de evaluación de vulnerabilidad climática, elaborada por la Agencia de los Estados Unidos para
el desarrollo internacional, y otra elaborada por el gobierno de Alemania, que evalúa riesgos y vulnerabilidades. En este caso, su caso de estudio fue Togo. Bueno, después de recopilar estas metodologías, realicé esta tabla de convergencia, donde pues aquí sí ya se detalla un poquito más cada una en qué consiste, y pues podemos ver que existen ciertas similitudes o coincidencias entre ellas. Por ejemplo, que se debe establecer el alcance de la investigación, se debe hacer una recopilación de la información o una revisión literaria, bueno, de la literatura afín, hacer evaluaciones hasta llegar a un análisis de información recopilada para poder hacer una difusión de la información. Para este trabajo, aquí está enmarcado en rojo, ya se definió cuál va a ser el alcance de la investigación, se hizo una revisión bibliográfica para la selección de metodologías y también de la selección de indicadores. Aquí es en donde yo me encuentro. Más adelante se va a empezar a hacer el diseño de una encuesta para hacer para aplicarla, por eso aquí dice aplicación de instrumentos de medición. Se va a hacer una validación de este instrumento y se va a someter a un análisis estadístico para ver el nivel de confiabilidad de resultados. Las metodologías proponen una implementación, sin embargo, en este caso no va a haber una implementación porque esta es más una propuesta para que el Estado ejecute, entonces pues ya no me competiría. Y pues posteriormente hacer la difusión de la metodología. Aquí, por ejemplo, les pongo metodología 1, M1, M2, M3 y M4 y la metodología propuesta, que pues como podemos observar engloba prácticamente todos estos rubros. Y aquí en azulito claro señalo que, por ejemplo, las primeras dos metodologías no mencionan el uso y selección de indicadores, pero sí hacen una inferencia de que se requieren ciertos datos para poder. Aquí abajito, nuevamente en azul, en azul claro, los circulitos de azul claro, solo mencionan que sí se debe de implementar estas metodologías, pero pues les comentaba yo en mi caso pues ya no me compete. Bueno, la siguiente fase consiste en determinar, bueno, digamos que para dar cumplimiento al primer objetivo, esto consiste en determinar los indicadores de vulnerabilidad de la salud por efectos de cambio climático, así como la incidencia que está teniendo el cambio climático en zonas urbanas, en donde primeramente se realizó la revisión documental de las bases de datos de organizaciones internacionales, de instituciones, proyectos afines, así como la revisión de artículos científicos para seleccionar indicadores relacionados con las variables de investigación. Esto para que por medio del juicio de expertos se haga pues un descarte de aquellos indicadores que no sean relevantes y finalmente pues obtener una matriz de indicadores clave que pues en este caso pues es una matriz específica para la ciudad de Puebla. Bien, para la selección de indicadores se buscó metodologías de selección. Como resultado se obtuvieron tres metodologías muy buenas sobre evaluación, por ejemplo, la primera sobre evaluación de sostenibilidad y selección de indicadores inclusivos en las ciudades, el siguiente sobre indicadores para la evaluación del impacto en la salud urbana impulsada por el cambio climático, y un tercero que sirvió más como de referencia, que es sobre un marco para los indicadores de adaptación al cambio climático para el entorno natural. Nuevamente realicé una tabla de convergencia para pues poner en qué consiste cada una de estas metodologías que yo encontré y pues en qué coinciden, ¿no? En qué convergen. Entonces, pues bueno, podemos ver que se debe de empezar por realizar una selección preliminar de indicadores con base en referentes bibliográficos y en el contexto del área geográfica a estudiar. Se eligen las particularidades de los indicadores afines a la investigación. Aquí puede haber apoyo de expertos en la temática y se descartan indicadores con menor relevancia y se obtienen aquellos con mayor relación a las características del estudio.
Entonces, explicando un poco más a detalle, primero se realizó la revisión documental de fuentes formales, como por ejemplo Elsevier, Scopus y PubMed, para encontrar información científica sobre la relación entre cambio climático y su incidencia en la salud humana. Para ello se hizo una búsqueda por palabras clave, seleccionando fuentes que estuvieran en el estado del arte, y se logró obtener una matriz de indicadores que se compone de 5 categorías. Estas son las categorías. Por ejemplo, encontré factores de salud, y dentro de estos factores de salud, ¿cuáles son estos indicadores? Pues, por ejemplo, había mucha incidencia en el empeoramiento de enfermedades alérgicas, pues ya preexistentes, transmisión de enfermedades infecciosas por agua, alimentos, incluso por inundaciones, agravio de enfermedades crónicas preexistentes, factores ambientales como el incremento de la temperatura, variabilidad en precipitaciones, eventos climáticos extremos, algunos factores directos o, bueno, efectos directos reportados, aparte de lo mencionado, pues son sequías duraderas, incremento del nivel del mar, una floración tardía, también factores socioeconómicos como por ejemplo la migración, conflictos sociales, leyes y normas políticas climáticas deficientes. También ya se empieza a reportar cierto efecto en la cuestión cultural o de tradiciones, donde pues ya empieza a haber afectaciones para llevar a cabo pues prácticas tradicionales, e incluso hay un aumento en el sentido del deber, que quiere decir que pues estamos en esta situación de que hay muchos activistas que están protegiendo áreas naturales protegidas, y pues por ejemplo aquí en América Latina, en México, pues hay un problema muy fuerte porque pues desaparecen estas personas, ¿no? Bueno, eso es con la parte de salud, cambio climático. Se aplicaron los mismos criterios de búsqueda para hallar indicadores de la incidencia de cambio climático en las zonas urbanas, como está incidiendo ahora en las urbes, donde también se logró obtener una matriz de indicadores, y nuevamente se encontraron 5 categorías, que son las siguientes. Por ejemplo, se encontraron factores urbanos. En estos factores, ¿qué indicadores se hallaron? Pues los de mayor incidencia es que se está presentando un efecto de isla de calor urbano superficial, un crecimiento urbano descontrolado, la calidad del aire pues está superando los límites establecidos por contaminantes atmosféricos. También encontré algunos factores de creencia o de percepción de la población, es decir, que la población urbana tiene poca conciencia pública del tema climático, existe una preocupación por la crisis económica, hay falta de información o perciben que hay falta de información y de difusión, también algunos factores sociales como el nivel educativo, nivel socioeconómico, el lugar de la vivienda también impacta, y pues esto está teniendo efectos negativos en la salud. Otros factores como los políticos o económicos es que nuevamente hay normas subjetivas, hay pérdidas económicas por fenómenos meteorológicos, y finalmente factores climáticos o ambientales que tienen más incidencia en estos artículos, pues es que está percibiéndose y reportándose un calentamiento global, modificación en patrones de precipitación, eventos de temperaturas extremas como olas de frío o como las olas de calor. En total, se analizaron 18 artículos sobre la relación cambio climático y salud, y se analizaron 6 con la relación cambio climático y su incidencia en zonas urbanas. Dentro de esta investigación documental les presento brevemente principales hallazgos que he tenido. Y por ejemplo, con respecto a los efectos del cambio climático y su incidencia en la salud humana, pues se ha reportado un incremento de alergias en personas con problemas respiratorios preexistentes. Las variaciones de fenómenos meteorológicos extremos incrementan enfermedades transmitidas por vectores, como les mencionaba, también por agua y alimentos. En zonas urbanas se ha reportado que el aumento de calor se asocia con un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. El incremento de enfermedades respiratorias como el asma, además de tener un origen genético, se puede desencadenar
más rápidamente por factores climáticos o de contaminación ambiental. Incluso se reporta que pues, una nueva pandemia no sería una situación inesperada por nuestros patrones de consumo, de comercio con animales y pues obviamente una transmisión de patógenos zoonóticos. Además, se recomienda que las políticas climáticas y de salud pues vayan de la mano para atender cuestiones socioeconómicas que pueden entorpecer pues su correcta aplicación. En lo que respecta a la incidencia de cambio climático en zonas urbanas, se ha reportado que un factor determinante es el nivel de educación para tomar conciencia de la situación climática actual. También, por ejemplo, las edificaciones compactas de media altura resienten más el efecto de isla de calor urbano en comparación con edificaciones abiertas de gran altura. Se resiente mayor impacto en urbes con un crecimiento descontrolado, es decir, donde se da una urbanización informal y hay una nula estabilidad estructural. Los estudios, investigaciones y estrategias de adaptación no están teniendo el impacto necesario para darle una atención adecuada a esta problemática. Ya empieza a haber afectaciones en el patrimonio cultural, que en el largo plazo calculan algunos científicos y algunos autores que puede contribuir a la pérdida de una identidad, bueno, de la identidad cultural, y sobre todo que las zonas urbanas son principales, bueno, los principales contribuyentes al cambio en el clima local y al mismo tiempo son las principales víctimas porque ocupan las urbes el 2% de la Tierra y emiten el 70% de gases de efecto invernadero a nivel global. También me gustaría comentarles que hace unos meses se ofreció un curso sobre cambio climático organizado por el gobierno de Guerrero en conjunción con el INEC, donde en entrevista personal con la doctora Claudia Octaviano, pues me comentaba que la situación actual de México es que se había estado construyendo una matriz de indicadores para estudiar a las urbes aquí en México, pero se pausó pues esta investigación y que apenas están viendo la manera de cómo retomar este tema. Entonces, pues también, pues esta situación en México no está como ayudando teniendo el suficiente, el suficiente apoyo de investigación, ¿no? También, pues, mencionando otras participaciones, obtuve una beca del 100% en un curso del programa de profundización sobre los objetivos de desarrollo sostenible de una fundación chilena llamada FUDESO, en donde apenas está en fase de revisión un artículo que precisamente habla de esta cuestión de cambio climático y su incidencia en la salud humana, abordando los principales objetivos de la Agenda 2030 que competen en este trabajo, que en este caso son el objetivo 3, referente a salud, el objetivo 11, que es de ciudades y comunidades sostenibles, y por supuesto el objetivo 13, que es acción por el clima. Y me gustaría mencionar, ya para ir finalizando, que pues dentro de esta actualización de la investigación, la CEPAL emitió este documento que es América Latina y el Caribe en la mitad del camino hacia 2030, en donde, bueno, se hace un análisis de cómo va el avance de cumplimiento en esta región sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y podemos observar que el objetivo 11, por ejemplo, está haciendo su avance muy lento a como se esperaría que tendría que ir, mientras que el objetivo 13 sobre la cuestión climática está muy, muy desatendida. De hecho, ahí lo ponen en rojo, que quiere decir que está alejándose de la meta. Entonces, esto es en un panorama de América Latina y el Caribe. Y de hecho, a nivel global, pues, por ejemplo, el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2019, el objetivo de salud estaba más o menos a flote con reportes de disminución de decesos por enfermedades como por ejemplo el sarampión, pero la cuestión climática pues seguía así como reportándose que sigue incrementando y sigue incrementando la temperatura global.
Para 2020, pues se evidenció que la comunidad global estaba rehuyendo a su responsabilidad climática. En 2021, pues los servicios de salud estaban prácticamente colapsados, mientras que la crisis climática seguía avanzando de manera ininterrumpida. Y pues en 2022 el encabezado del objetivo 13 es un tanto alarmante, diciendo que el cambio climático es el código rojo de la humanidad, provocando cambios extremos, provocando pues sí, fenómenos climáticos extremos por el aumento de temperatura, y argumentando que por más que se esté financiando esta situación, no están logrando los resultados esperados. Y pues bueno, todo esto evidencia la necesidad de prestar atención y mayor investigación en este rubro. Entonces es por eso que también esa es parte de la justificación de mi proyecto de tesis. Bueno, estas son mis referencias bibliográficas. Y pues por su atención, muchas gracias. Estoy atenta a sus comentarios. Muchas gracias. Seguimos con los comentarios. Doctora Patricia, si quiere empezar usted. Pues Adriana, yo te felicito, la verdad es que creo que es un trabajo tremendamente interesante, además necesario. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esta parte de contaminación ambiental, de cambio climático, los efectos que hoy está haciendo el cambio climático a la salud humana, no los estamos dimensionando. Yo creo que de repente uno de los grandes problemas es que tenemos efectos que son efectos directos y efectos indirectos. De hecho, es algo que yo quería preguntarte. Te felicito porque es muy clara tu presentación, muy bien estructurada, así nos vas llevando desde la mano hacia los objetivos que tú tienes, hacia lo que estás buscando, evaluar, y los objetivos a través de los cuales lo quieres alcanzar. Justo mi pregunta iría pensando en que tú estás pensando hacer un instrumento de medición para ver este impacto en la salud, que me dijeras qué efectos puede tener el cambio climático en la salud, cuáles serían directos, cuáles indirectos, justamente para saber qué elementos tendrías en todo caso en este instrumento que estar evaluando para ver justo ese reflejo en la salud. Muchas gracias, doctora. Pues fíjese que apenas voy a comenzar con el diseño de un instrumento de medición, que en este caso va a ser una encuesta, y lo que queremos hacer es pues ver, medir la percepción de la población urbana y hacer como una comparación con lo que se está reportando, los datos duros de investigación científica. Y de hecho, lamentablemente aquí en América Latina no está habiendo como suficiente información. La información que me he encontrado es más como de otros países, pero bueno, espero estar contestando bien a su pregunta. Los efectos directos e indirectos que me he encontrado con respecto a la salud, consultando las bases de datos de la Secretaría de Salud de aquí del Estado de Puebla, es que está teniendo un mayor reportaje, bueno, se está reportando más, que se están incrementando enfermedades alérgicas preexistentes, cardiovasculares, cardiopulmonares, y algunas crónicas, que tengo entendido que pues podría entrar aquí la cuestión de diabetes o de cáncer. O sea, no es que el cambio climático sea el principal detonante, pero se adhiere y pues a cuestiones, por ejemplo, genéticas, de contaminación, y que se está reportando que se están manifestando estas cuestiones de salud a una temprana edad. Es decir, si ya tenían la predisposición genética que se podía ver hasta los 70 años, ahorita ya se está empezando a reportar que gente cada vez más joven está teniendo estos problemas. No sé si le contesté correctamente, doctora, pero pues más o menos es ahorita en la fase en la que voy. Todavía no analizo bien esta parte estadística, porque todavía no llego a eso. Justo ese es mi punto, y quería un poquitito que llegaras a esto, porque efectivamente tenemos efectos a corto, a largo y a mediano plazo. Muchos de estos efectos, como tú comentabas, pueden ser directos. Por ejemplo, cuando estás hablando de cambios en los pólenes, en la calidad o en
inclusive los elementos polínicos, todas los calendarios polínicos, todo esto, donde directamente pues la persona está respirándolos y probablemente combinado, que eso es mucho de lo que hemos trabajado nosotros, con otros contaminantes que están en el ambiente, que contribuyen al cambio climático, como ozono, como material particulado, etcétera, están generando más alergias. Estos son ejemplos de efectos directos. Los efectos indirectos son propiamente, como por ejemplo hace rato que escuchábamos el trabajo de Minerva, cuando la calidad del alimento, cuando la calidad del agua son malas, y eso termina generando también efectos a largo plazo. Ahora, yo creo que lo mejor que tú puedes hacer para tu instrumento es buscar efectos directos. Y entre esos efectos directos, efectivamente también puedes meter, y el COVID, y tú lo dijiste, es un ejemplo muy claro, porque a raíz, por ejemplo, del cambio climático, tenemos varios vectores como mosquitos, que empiezan a subsistir en lugares donde antes no había, ¿no? Y empezamos a tener malaria o algunas otras enfermedades en ciudades donde antes no llegaba un mosquito, ¿no? Por estos cambios. Entonces, más bien yo lo que te pediría es que trates de buscar enfermedades que puedas asociar directamente a estos cambios. Tú has mencionado varias, efectivamente, pueden ser alergias, o sea, en general enfermedades respiratorias crónicas, asma, EPOC, alergias, las cardiovasculares cada día más asociadas, como son todas las metabólicas, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, que además están bien reportadas. Creo que un punto que tú dijiste de manera muy adecuada es qué datos están disponibles, ¿no? Porque siempre que hablas de un índice, cuando hablas de una conjunción de variables, donde vas a tomar al menos 2 o más variables, tienes que estar segura que se midan de manera validada y que tengas acceso a esos datos. Entonces, por ejemplo, tú quieres hacerlo para Puebla y quieres ver contaminantes, porque es una buena manera de ver, correlacionarlo con cambio climático. Por ejemplo, contaminantes de vida larga, como puede ser un monóxido de carbono, un dióxido de carbono, etcétera, o de vida corta, como podría ser un ozono, un material particulado, están ambos. Es bien importante que sepas que donde tú lo quieres correlacionar hay una medición confiable y que vas a tener acceso a esos estudios. Creo que hace rato que justo que decías, porque casi no hay en México estudios, desafortunadamente este es uno de los grandes problemas. Hay pocas ciudades y pocos lugares que hagan una medición que sea confiable, un reporte de los datos que sea confiable. Y algo que yo creo que es terrible que tenemos en México es la separación de esos datos. Cuando hablamos de enfermedades, el IMSS tiene una base, el ISSSTE, la Secretaría de Salud. Entonces, es algo que hemos estado tratando de cambiar, por lo menos haciendo presión, pero sí es importante que a lo mejor busques bases que de la INEGI, que es bastante amplio en muchos sentidos, y que busques específicamente esas variables para poder hacer esas comparaciones, porque si no vas a empezar a tener muchos confusores. Uno de tus puntos es hacer o ver el efecto de la condición social. Uno de los grandes problemas es que las personas más marginadas no tienen acceso a servicios de salud. Entonces, si no tienen acceso a esos servicios de salud, muchas de las veces no están en las estadísticas, no está el que tú sepas que son diabéticos, el que tú sepas que tienen EPOC, o que tienen asma, o que tienen alergias, y la mayoría que vamos a tener pues es personas que al menos tienen un sistema de salud. Creo que es muy, muy buena tu propuesta, nada más sí hay que, yo lo que te pediría es que busques las variables en toda esta bibliografía que has revisado, que te dé más información, ¿no? Y que puedas hacer justo esa comparación de efectos directos que tienen la mayoría de las veces que ver con contaminantes, pero también, por supuesto, radiación solar,
todo lo que es UV, infrarroja, o sea, isla de calor, que ya lo comentaba Minerva antes, radiación solar, y todas esas pues se van a combinar, contaminantes, islas de calor, radiación ultravioleta, para generar enfermedades muy específicas, como pues es el caso, yo te decía, las crónicas respiratorias, las cardiovasculares, que tú también las comentabas, islas de calor está directamente asociada con falla cardíaca, y las metabólicas, que también terminan con alguno de esos dos finales, respiratorios o cardiovasculares. Y vete más a cuestiones crónicas, porque justamente este cambio climático lo vamos a ver a través del tiempo. Por supuesto que hay cosas agudas como las pandemias o como infecciones, etcétera, pero para que estén bien documentadas creo que te convendría más tomar estos parámetros como tal, ¿no? Entonces, pues sí, mi recomendación iría un poquitito por ahí. Déjame ver si algo que me haya quedado. Y bueno, también pues todo va junto con pegado. Cuando hablas de personas susceptibles, de hecho me gustaría que me dijeras cómo vas a tomar o qué es para ti una persona susceptible. Si hay en este caso, en estos variables, ¿cómo podrías saber que alguien tiene más riesgo que otro de tener consecuencias por el cambio climático en su salud? ¿Quiénes serían para ti más susceptibles? Pues es que en este Además, caso sería, perdón, en este no, caso por sería favor. pues un poco complicado responder a eso, porque tendríamos que checar pues el historial médico básicamente de cada persona, ¿no? Entonces, por eso es que más que nada lo que estamos haciendo en este trabajo es revisar pues las bases de datos de la Secretaría de Salud y otras instituciones y ver qué es lo que más se reporta, el rango de edad, porque por ejemplo para la muestra poblacional a quien se le va a aplicar la encuesta, este instrumento de medición, pues estamos pensando que sea la población incluso del mismo campus de aquí de la universidad, porque vienen muchos estudiantes de muchas partes de otros estados de la República, tanto de ciudades como también de zonas rurales. Entonces, la percepción que puedan tener de, por ejemplo, aquí en Puebla, en comparación de las zonas donde ellos normalmente viven, de donde son originarios, pues podría enriquecer o robustecer esta cuestión de la respuesta que podemos obtener. También se escoge pues esta muestra porque tiene cierto nivel académico que pudiera brindarnos un poquito de mayor entendimiento y también pues tienen ya como que cierto criterio formado, ¿no? Entonces, para responder quién es susceptible y quién no, pues no podríamos saberlo a ciencia cierta, sino que nos estamos basando en lo que reportan estas instituciones, que aquellas personas en este rango de edad, con ciertos quizá padecimientos ya crónicos o genéticos, pueden ser más susceptibles a esta cuestión climática. Entonces, estamos pues tomando esta generalidad de estas bases de datos para pues hacer este trabajo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Es el reto que ahorita se viene para los siguientes semestres. Perfecto. Justamente creo que pones, sin querer las dijiste todas, una cosa es la información que tú vas a usar para generar tu instrumento, donde efectivamente cuando tú hablas de una persona susceptible es alguien que que va a ser más vulnerable que el resto de la población a una condición que todos están respirando lo mismo, que todos están a la misma temperatura, etcétera. Y bien lo comentaste, la edad es tremendamente importante, los extremos de la vida te predisponen a ya ser más susceptible. Desde luego, por ejemplo, ciertos estados fisiológicos, una mujer embarazada es más susceptible y quien en realidad es susceptible es su producto, su bebé que estaba en formación en ese momento. Pero desde luego, como tú dices, el saber si tienen o no una condición preexistente. Nosotros lo que hemos hecho, y porque aquí también en la Ciudad de México estamos implementando, tratar de ver esa sensibilidad a contaminantes ambientales,
en la población de la Ciudad de México es hacer un cuestionario que sea interactivo, que tú puedas ir presentando. A partir de ese cuestionario, nosotros vamos quitando puntos y yo lo hago hacia salud respiratoria. Por ejemplo, si fuman, y aquí es súper importante, fumar es cualquier cosa, meterse hasta flores o vapeadores, porque solo queremos pensar si es el que consume tabaco, pero la marihuana está al mismo nivel. Entonces, todo eso ya tiene una predisposición. Desde luego, el que tengan enfermedades crónicas, que ya te estén reportando que ellos son alérgicos, que ellos tienen asma, que ellos tienen EPOC, que ellos tienen pero efectivamente también es vulnerable, como tú decías, la persona que ya tiene una condición, por ejemplo, obesidad, es una inflamación crónica y esto es muy importante. Una persona así es quien cuando ante una isla de calor puede hacer una falla cardíaca de manera importante. Entonces, sí son ciertas circunstancias que sería bueno que tomar en cuenta tu instrumento. Ya después el instrumento lo puedes validar con tu gente dentro de la universidad. Trata de invitar, involucrar a trabajadores también y esto justo para que tengas acceso, porque si no pierdes lo que tú querías hacer respecto a la vulnerabilidad económica, por ejemplo, de una persona. Porque yo entiendo perfecto que sea una población, si hablo yo de estudiantes, pero casi todos van a tener la misma condición social. Entonces, eso la vas a perder en un momento dado. Entonces, pero sí que sepas que tu instrumento tenga al menos estas condiciones socioeconómicas y por supuesto de salud, que te ayuden a que ya que cuando lo valides a lo mejor con otros públicos, puedas estar tomando en cuenta muy importante la edad, muy importante la condición fisiológica, si hay enfermedades preexistentes, si fuman, si están mucho tiempo al aire libre, por ejemplo, no es lo mismo una persona que trabaja dentro de una oficina a que alguien sea un repartidor de Uber, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante porque hay más exposición. Entonces, bueno, de mi parte serían los consejos que yo te daría. Creo que es un trabajo muy bueno. Creo que nos tenemos que ir por ahí todos, o sea, fuerza. Y me gusta saber que lo estás haciendo en Puebla, porque desafortunadamente es algo que necesitamos en todo el país para poder reportar estas cosas, para que ya no digamos es que solo encontré información de China y de la India y de Estados Unidos. Efectivamente nos falta hacerlo en México. Muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho sus comentarios. Gracias a ti, Adrián. Muy interesante tu trabajo. A mí también me pareció, está padrísimo lo que estás haciendo. Es un trabajote. Pero creo que va muy bien. Creo que van a salir cosas muy padres. Yo nada más tengo algunos comentarios, igual, ¿no? Para tratar de ayudar a lo que estás haciendo. La primera es, hablas de vulnerabilidad y de la construcción de indicadores de vulnerabilidad, pero nunca hablaste de un marco conceptual de vulnerabilidad. Entonces hace falta la construcción de qué significa vulnerabilidad. ¿Quién es vulnerable? ¿Por qué es vulnerable? Entonces falta esa estructura. Hay toda una gama gigante teórica sobre vulnerabilidad que está haciendo falta. Dentro de eso, me pareció que el trabajo se beneficiaría un montón de las cosas que hizo William Nordhaus, que se ganó el premio Nobel en Economía estudiando cambio climático hace un par de años, y ha desarrollado un montón de la teoría de vulnerabilidad. Entonces creo que hace falta nada más un poquito de esa parte. Y la otra cosa que digo, yo sé que cuando uno está trabajando a escala local, regional, hay un chorro de variables y que está bien interesante. Pero hay que tener cuidado en qué cosas sí son cambio climático y qué cosas no son cambio climático. Entonces nada más me pareció que hay una mezcla de cosas como contaminación atmosférica, por ejemplo, por aerosoles o partículas suspendidas, que no necesariamente tienen que ver con cambio climático. Entonces nada más me parece que al tener la escala, una escala más pequeña, hay que tener cuidado con la detección y la atribución. No, una de las cosas más, las que hay que tener más cuidado cuando uno trabaja con cambio climático es no atribuir todo al cambio climático. No decir todas estas cosas son dentro. Entonces, nada más separar qué efectos sí y qué efectos no. A lo mejor el proyecto podría tener una connotación más amplia de factores ambientales que afecten, ¿no? Vulnerabilidad de la población urbana a diferentes factores ambientales. Entonces, ahí sí tienes un montón de cosas que puedes meter. Pero nada más me pareció eso importante, no mezclar la parte de cambio climático
Claramente hay otras cosas como el efecto de la isla de calor, o el aumento de la plancha de cemento, que también pueden estar jugando un rol ahí, que no necesariamente tampoco son cambios climáticos. Fuera de eso, o sea, son detalles teóricos que me parece que hay que pulir un poquito, pero la parte metodológica de los resultados me parece que van a estar súper interesantes. Sería bien padre hacerlo para todas las urbes de México, o las grandes urbes de México, pero me imagino que eso es, sería un trabajo de monstruoso para todo un equipo de trabajo, pero creo que es información que hace falta. Empezar a determinarlas, ¿no? Todas las cuestiones que están generando mortalidad en la población, o problemas de salud generadas por problemas ambientales, ¿no? Contaminación atmosférica, isla de calor, y mismo cambio climático, sequía, falta de agua potable, limpia. Y creo que es información muy relevante para la toma de decisiones y la política pública. Entonces, en ese sentido, espero también que tu trabajo, cuando lo termines, pues logres hacer alguna cuestión para la toma de decisiones o política pública o influir de esta manera. Y yo te felicito. Nada más estos son mis comentarios breves de nada más pulir un poquito cositas teóricas que creo que pueden beneficiar tu propio entendimiento. Muchas gracias, le agradezco mucho. De hecho, la parte de vulnerabilidad sí la tengo en mi borrador de tesis, pero ya no la puse acá en la presentación, una disculpa enorme, pero efectivamente sí me hace falta pulir esta cuestión de cambio climático, factores ambientales, de contaminación, etcétera. Le agradezco muchísimo, doctor. A ti, Adriana, disfruté un montón tu presentación. Gracias, gracias. Y pues Adriana, yo tengo algunos instrumentos que trabajo con contaminación, si te son útiles para que veas más o menos el tipo de preguntas que hacemos y variables que buscamos. Con gusto pues, te lo puedo pasar. Son muchos de ellos cuestionarios validados para exposición, por ejemplo, a contaminantes o justo esto de cómo medir una vulnerabilidad en la población. ¿Vale? Doctora, se lo voy a agradecer mucho, mucho si usted me lo comparte. Mil gracias. Encantada, encantada. Muchas Por mi gracias parte sería todo. por su participación. Sin duda fueron investigaciones bastante interesantes. Gracias por mostrárnoslas. Si tienen algún comentario final, todavía tenemos 15 minutotes. Patricia, Murray, Minerva, Adriana, si tienen algún comentario final, se los voy a agradecer. Bueno, aprovechando, Gabriel, que nos das la palabra, creo que una de las cosas más importantes es que busquemos la interacción realmente multidisciplinar, que creo que una de las cosas más importantes cuando ya estamos hablando de cambio climático es que no podemos quedarnos solo en yo sé de medicina, yo sé de biología o yo sé de economía, sino que este tipo de problemas pues tienen que pensarse por muchas cabezas y por muchas perfiles, vamos a pensarlo, ¿no? Entonces, creo que a mí me agrada mucho que me hayan hecho la invitación, pero sobre todo escuchar esto, que estamos ya pensando en ese estudio que va bastante más allá de nuestras zonas de confort, ¿no? Y creo que además pues tenemos grandes instituciones que ya tienen a varios especialistas en diferentes áreas, entonces pues desde luego la UNAM, la UAP, los Institutos Nacionales de Salud, etcétera. Y pues eso nada más, de verdad me encanta estar escuchando sobre una tesis de alguien que viene de economía o de otras áreas totalmente distintas, porque creo que todos tenemos un punto para poder dar o aportar a este tipo de proyectos. Y pues nada más que si yo les puedo servir en algo desde este lado de contaminación ambiental, cambio climático, efectos a la salud respiratoria sobre todo, pero también conozco a muchos en otros aspectos de salud, pues adelante. Yo también me uno a la felicitación. Siempre es padrísimo ver las diferentes perspectivas del estudio del cambio climático, sus impactos, las diferentes visiones, ¿no? En alimentos, en salud, en un montón de... Cada vez que estaba aquí es diferente, completamente diferente los temas. Entonces, las felicito, creo que están haciendo un trabajo excelente las dos. Por favor, cuando terminen sus tesis, no dejen de mandármelas para ver en qué concluyó estos trabajos tan padres que están haciendo. Y nada, desearles la mejor de las suertes para que concluyan con éxito y que lleven a buen fin sus estudios de posgrado.
Muchas gracias. El programa de investigación en cambio climático de la UNAM les agradece su participación. Les recordamos que este espacio el siguiente mes toca curso y en ese mismo sentido también aprovecho para invitarlos al Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático que se hace todos los años. Este año van a ser 2 semanas. Va a ser del 16 de octubre al 27 de octubre. La primera semana van a ser conferencias como siempre. Todavía seguimos en la modalidad de la virtualidad. Y la segunda semana van a ser cursos. También les sugiero que estén al pendiente de las redes sociales para ver qué cursos les puedan interesar. Les agradecemos mucho de nuevo y esperemos que pues sea justo este espacio para hacer estas redes, ¿no? Muchísimas gracias, que tengan buen día y buen provecho. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, gracias.